Desde el Cyber Summit 2026 del capítulo Isaca Tegucigalpa les damos la cordial bienvenida. En esta oportunidad tenemos como invitado al ingeniero Alfonso Alfonso, quien es vicepresidente del capítulo de Isaca Tegucigalpa, uno de los fundadores de Isaca Tegucigalpa aquí en Honduras y también ganador del Premio al Liderazgo 2026 de parte de Isaca Global. Mi compañero Alex Arias nos acompaña y el ingeniero Alfonso. Gracias, Mario. Definitivamente muy contentos de tener aquí, vamos a decirle, la leyenda. Una leyenda dentro del capítulo que ha creado con bastante entusiasmo, con bastante, yo le diría, pasión inclusive, realmente el desarrollo del capítulo. Alfonso, ¿desde hace cuántos años? Cuéntanos un poco más de tu experiencia, un poco más de qué es lo que has hecho para que toda la audiencia pueda saber quién es Alfonso Alfonso. Bueno, muchas gracias, muy alegre de estar acá ante toda la audiencia, todo el mundo Isaca. Esto ha sido toda una historia que a veces nos ponemos a pensar, no sé si lo volvería a hacer porque ha sido muy dura. De hecho, hubieron 9 años previos antes de que nos constituyeran como capítulo. Quien me motivó en un trabajo mío fue una persona que me habló de los Isaca Journals, que eran a mí me gustaba ser muy autodidacta y yo le pregunté que si me prestaba esas revistas y me dijo, te tenés que afiliar para que recibirla propiamente. Entonces me motivó a ese punto, ingresé a Isaca Internacional, aquí no existía un capítulo. Ya les cuento la historia, cómo fue realmente el movimiento del capítulo. Hubieron ciertas iniciativas, andábamos dando charlas relacionadas a Isaca en la academia, tratando de reclutar personas y no lo lográbamos. Al final la meta era conseguir al menos 20 personas en el entorno profesional y cada vez teníamos menos más bien. Fue muy duro, los avances que lográbamos no se plasmaban en la cantidad de personas interesadas, pero no fue en vano porque se sembró una semilla muy importante en ese momento, ¿verdad? No sabíamos lo que iba a venir después. Acostumbrábamos nosotros ir como hondureños a los eventos que en aquel momento se llamaban Latin Cags, donde veían la presencia de Honduras, pero por la bandera nada más porque habían registrados. Y nos encontrábamos con mucha gente en esos eventos internacionales y fue hasta el año 2008 donde empezamos a hablar en serio el punto de formar un capítulo. Creo que a finales de ese año también nos juntamos varios profesionales para hablar de ese tema y hubo cierta sinergia. Se siguieron con los pasos siguientes donde uno habla con Isaca y le comenta que quiere crear un capítulo y nos habían subido la cuota, eran 40 miembros ahora, o sea, ya lo veíamos un poco más difícil, ¿verdad? Pero Isaca maneja los registros de todos estos intentos y empezamos a buscar a las personas con las cuales se había intentado. Habían personas que intentaron y desistieron, entonces les decimos nosotros, mándenos una lista para volver a hablar con ellos y la sorpresa de nosotros que habían casi 60 y el requisito era 40 y la alegría que se dio es lo principal. Empezamos el año de la pandemia a hacer la gestión porque había que hacer una gestión legal interna. El apoyo de los capítulos de Latinoamérica fue muy importante en este caso, porque todos nos decían, queremos ir a Honduras, queremos que Honduras tenga algo, queremos que Honduras tenga un evento tal y como el que estamos disfrutando, como en el Cyber Summit. Y bueno, algo muy importante que en esta pasión que teníamos, era un voluntariado, no tendríamos nosotros que tocarnos la bolsa, porque nadie me enviaba fondos a un capítulo que no existía. Teníamos que financiar los cafés y saca, los temas de gremio. Nos cayó la pandemia y eso fue algo bastante terrible porque hay que registrar como una asociación civil lo que es Isaca actualmente en Honduras. Lo que es ahorita es una entidad
de beneficio mutuo ante los organismos legales de Honduras. Y bueno, ya la otra historia es lo que es el capítulo hoy. Excelente. ¿Cuál crees que es el mayor valor que en la actualidad ISACA, el capítulo de Tegucigalpa, está aportando a la comunidad tecnológica de Honduras? Bueno, en primer lugar se necesita gremialidad, entender que hay varios sectores, pero lo que nosotros aportamos como ese gremio que tenemos es las capacidades que tienen las empresas de gente preparada para, para los temas de riesgo, temas de control, temas de auditoría y en las tecnologías de la información. Nosotros brindamos a la sociedad personal capacitado para esos puntos, presentando lo que llamaríamos el valor de una persona certificada. Una persona que ostenta una certificación ISACA es un valor agregado para una entidad, es un activo con mayor valor que otros que no se dan. Yo lo he comprobado muchas veces porque me ha tocado competir con personas en cargos o en puestos y a mí me dicen, pero tú tienes una certificación ISACA que vale más, entonces por eso te contratamos. Entonces eso considero que si a mí me ha dado valor, creo que lo podemos proyectar a los demás, creer en la marca ISACA y eso es el aporte que nosotros damos. Quisiéramos dar más, darle a la sociedad, ser ISACA como capítulo una autoridad consultiva, donde el gobierno y todas las autoridades del país consulten, tal y como lo hacen con colegios profesionales, pero vamos poco a poco. Siento que este tipo de eventos que estamos haciendo hacen, digo yo, como dicen mi hijo, hacen ruido, permean hacia organizaciones. Hemos aportado a la sociedad una conversación sobre temas de gobernanza, que es lo que afecta. Sentimos que los temas técnicos sí son relevantes, pero el tema de que los líderes de las empresas no entienden a los técnicos, pues hay que enfocarlo y darle un aspecto muy importante y todo se resuelve a través del liderazgo, mejores prácticas y eso es lo que da ISACA. El capítulo local en sus estatutos dice que tiene que promover las mejores prácticas, guías y estándares en el país. Entonces, por eso es que promovemos nosotros la mejor forma de hacer las cosas, de controlar las tecnologías de información. Y otro aporte importante es que esa gremialidad ha llevado a un nexo ya lo ven aquí, con los proveedores. Antes el proveedor iba directamente a la empresa a contarle las cosas que tiene que poner, implementar. Hoy en día hay un poco más de criterio a la hora de adquirir una solución, porque los recursos no son infinitos, ¿verdad? Entonces, las personas adquieren bastante criterio a la hora de hablar de estos temas. Ya se hablan también el que va a auditar y el que va a proteger la empresa. Hablan un mismo lenguaje, un lenguaje le llamamos universal de buenas prácticas. Ya se habla de normas ISO cuando antes ni siquiera se hablaba de ese punto y eso crea oportunidad para el país de tener profesionales que puedan competir cuando vengan empresas extranjeras. Gracias. Alfonso, nosotros que trabajamos juntos en la directiva del capítulo, tenemos la oportunidad de aprender de ustedes, su liderazgo. Pero más allá del líder, Alfonso, ¿cómo se ha sentido en aquellos momentos en los cuales ha sido complicado mantener la unidad en el capítulo? La unidad en aquel grupo de amigos que platicaba del sueño de convertirse en un capítulo de ISACA. Sí, decía Martin Luther King, yo tengo un sueño. Y yo creo que cuando él consideró esa frase, dijo, no me van a limitar las cosas que me van a venir como obstáculo. Lo peor que le puede pasar a uno, incluso como líder, es frustrarse. Pero también hay que comprender a las personas y entenderlas, ¿verdad? Porque no somos perfectos. En cierta medida costaba hablar con las personas porque el gremio tecnológico en Honduras es un poco
apático, digo yo. Lo conocía apático. Hoy en día ya no. Pero algo muy difícil, y tú lo sabes, Mario, como hemos estado en estas directivas, el voluntariado es bien difícil. Porque mucha gente dice, si no me pagan, ¿para qué le voy a dedicar tiempo a una cuestión, verdad? Entonces, algo muy interesante es ese punto. Pues entonces, conseguir el engage, el compromiso de las personas, pues solo se consigue con un café, con una llamada, algo muy importante, porque nosotros, para resolver un problema, hay que hablar con las personas. Entonces, hay que tener también la visión, no perder la visión y decir, esta persona tiene potenciales. Desprenderse de mucho egoísmo también, decir, yo estoy aquí solo para que me vean, y no decir, yo necesito que vean a otras personas. Hemos logrado, por ejemplo, llevar a conferencistas de nuestro país a otras orbes, ¿verdad? Donde cuando nosotros íbamos a ver en otras latitudes conferencias, no había ningún hondureño ahí, y si había uno, no volvía a repetir y todo lo demás. Entonces el hondureño es muy catracho, muy beligerante. De hecho, hemos tomado algunas posiciones de liderazgo a nivel latinoamericano. Aprendimos de los que ya sabían, nos daba pena entrar incluso, y ahora nos nombran en comisiones internacionales y todo eso, porque nosotros levantamos la mano. Algo que tiene muy importante ISACA Global es que el que levanta la mano y quiere ser voluntario y quiere aprender, tiene cabida. Y eso es muy importante. Usted, bueno, a veces le digo a la gente que ustedes se limitan por idioma, tal vez no hablan inglés, pero hay oportunidades en muchos lugares de voluntariado, ayudar con Chilis-Tex, ayudar con... Y después lo que hacen ISACA al final es los lleva a dar casos de éxito a otros lugares. Y eso es muy importante, a escuelas, los programas que hay con las universidades, la proyección que tiene el capítulo hacia la sociedad. Tenemos eventos como el Community Day, donde nosotros nos desprendemos de toda actividad y la hacemos hacia la comunidad, pues con alguna actividad muy importante. Devolverle un poco a la comunidad, un poco de lo que nos ha dado, visitas hacia los ancianos, asilos de ancianos, y limpiar algunas cuestiones, y eso genera también convivencia. Eso es algo muy importante. Hemos logrado crear sinergia, convivencia. A veces tenemos reuniones donde unos conocen al otro, que no nos conocíamos como los profesionales. Conocemos al Alex que trabaja en una institución, conocemos al Mario, pero ya conocemos después la familia que se dedica, cuáles son sus hobbies. Eso crea mucho más engage, crea mucho más compromiso entre las personas. Entonces, yo considero que eso produce resultados. Y este año ha sido muy significativo en su vida, que ISACA Global reconoce sus habilidades como líder. ¿Qué podría usted recomendarle al resto de la membresía para poder lograr generar esas capacidades de liderazgo? Bueno, yo le diría que en primer lugar yo no me consideraba un líder, pues, o sea, al final yo no tomé cursos de liderazgo ni técnica. Sí encontraba algunos defectos en mi vida y decía yo, voy a leer libros de superación, es muy importante. Una de las herramientas es LinkedIn. Yo comencé a escribir y vi que había gente que interactuaba con uno, que teníamos los mismos temas de coincidencia. De hecho, ahorita he estado escribiendo temas de liderazgo aplicado a temas de ciberseguridad o de la tecnología, porque hay una madeja que hay que desenredar ahí. Entonces yo le digo a la gente que la palabra frustración la omitan de su diccionario, que busquen los sueños, que busquen las oportunidades, pero que se preparen, pues, porque la disciplina es importante, que nos encuentre la oportunidad preparados para ese punto. Entonces, siempre, lo que le quiero decir, Mario, es que tal vez no he sido el líder que yo diría que, wow, es una persona, pero mi misión era cumplirle al capítulo y hablar con las personas.
venite, tenemos esta organización, pero yo qué le encuentro valor a esto. No, venite, ya vas a ver qué tal. Y hablarle por teléfono, volverlos a buscar. De hecho, me he dedicado en este evento a estar llamando al que no veo y le digo, hey, mira, me gusta que me llames. Dice, pucha, me siento como, Claro. el ser humano tiene que Importante. sentirse como estimado. Apreciado. Apreciado, porque la estima es muy importante. Entonces yo le digo, bueno, te estamos esperando aquí y todo. Entonces, ese trabajo hormiga va creando resultados. La sorpresa es que Isaca me estaba visualizando en alguna razón y bueno, vino el premio de liderazgo. Ellos consideran que el capítulo ha crecido, pero no de casualidad, que ha habido una interacción y yo no sé de dónde vino la propuesta, tal vez de algunos de los compañeros de Latinoamérica que vieron también mi incidencia que tenía. Yo, Mario y Alex, les confieso que a veces quería ya renunciar y que otros estuvieran, ¿verdad? Claro. Pero en este voluntariado a veces dicen, nadie quiere y toda la cuestión, entonces hay que volverse a involucrar y todo. Y cuando uno ve ya 160 personas acá, lo menos que puede decir, voy a renunciar, porque Claro. esperan que uno que los trajo acá, bueno, no los traje a todos, uno trajo al otro y todo es una cadena y al final venimos a traer los temas y vemos esto, lo que es el día de hoy. A mí me gusta uno de los puntos importantes que cuando dicen Isaca y Alfonso me ligan. Aunque las personas no sepan qué es Isaca, Alfonso siempre está, porque yo siempre, evento que es importante del capítulo, una cosa destacada de un miembro, yo la destaco en las redes. Entonces digo yo, estas personas tienen potencial para el país, entonces las comparto. Entonces todo el mundo empieza a seguir Isaca, no solo gente del mundo TI, sino de otros mundos, ¿no? Gracias. Entonces, estoy muy orgulloso del premio. Hay 5 a nivel mundial y el único latinoamericano es su servidor y vamos a ir el mes de mayo a recoger eso en nombre del capítulo y ese es algo que es de todo Honduras, no solo es de Alfonso. Sí hay un sacrificio que la familia también se alegra en este punto, mi familia está muy contenta y bueno, son las cosas buenas que da la vida después de un arduo trabajo, porque sí ha costado muchas cosas. Y a mí me gustaría no ser el último, sino que hubieran otras personas más. Usted me acaba de comentar, ¿qué le diría a la gente? No desistir. Alguien ve nuestro trabajo. Aunque pensemos a veces que nadie lo ve, sí lo ven. Así es. Definitivamente, Alfonso, te felicitamos, nos sentimos muy orgullosos y realmente muy inspirador tu camino, tus palabras, tu trayectoria. Creo que las nuevas generaciones que están entrando a Isaca van a poder, tienen una guía ya, tienen una vara ya establecida y que obviamente se ha demostrado que sí se puede hacer. Definitivamente te agradecemos el tiempo de esa entrevista y vamos a estar en contacto y vamos a seguir haciendo todavía cosas mucho más interesantes. Gracias, Alfonso. Gracias, Alex. Queremos invitarlos a que todos tengan la oportunidad de acercarse al capítulo, de convertirse en miembros activos y les invitamos para que nos sigan acompañando en el Isaca Cyber Summit 2026 del capítulo Isaca Tegucigalpa.